hablar de las articulaciones de la cabeza. Cuando hablamos de las articulaciones de la cabeza, no nos queda otra opción más que hablar de la articulación temporomandibular. A ver, clásicamente se enseña como una diartrosis, condiloartrosis, pero como porque el cóndilo es elipsoideo, no es esferoideo. Entonces se dice que es una diartrosis, condiloartrosis, como el doble se dice bicondilia. Pero los más pitucos que se ponen más exquisitos dicen que es guindilmo-artrodial. O sea que es condiloartrosis, pero también tiene al componente de artrosis. ¿Ya? No voy a explicar todo porque hay mucha cháchara acá. El sistema masticatorio, ya, se habla de una articulación más bien compleja. ¿Y por qué? Porque, ¿se acuerdan de cuando hablábamos del complejo articular? Que decíamos dentro de la misma cápsula había más de una articulación. Ya, ¿y por qué se dice que es una articulación más bien compleja o sofisticada? Porque en realidad se articula el cóndilo de la mandíbula. Y uno pudiera asumir que se articula con la cavidad glenoidal temporal, algo que ya les mostré en los PowerPoint de la semana pasada. Pero la verdad es que existe un disco intraarticular, una suerte de menisco. Y por lo tanto, suelen haber dos sinoviales, uno menisco temporal y otro menisco mandibular. Y el menisco, no es solamente una interfaz que se interpone entre las superficies articulares, sino que tiene un rol activo dentro de todo el proceso masticatorio. Mientras usted está masticando y rumiando su chicle, por ejemplo, ¿ya? El disco se está moviendo, ¿ya? Y por eso se dice que es más bien un complejo, porque se consideran tres elementos: al temporal, a la mandíbula y el menisco o el disco articular. ¿Sabes? Puro hablar con esto. Ahí lo único relevante es saber que el temporal es el hueso fijo y la mandíbula es el que se mueve. ¿Estamos? Así evitamos un montón de chacha. Y la mandíbula, evidentemente, es el hueso que se mueve. La realidad es que el maxilar superior tiene las cavidades alveolarias donde se disponen las piezas dentales superiores. Y la mandíbula, en el borde superior del cuerpo, también tiene las cavidades alveolarias donde se disponen las piezas dentales de arcada dental inferior. Tenemos el cuerpo y las dos ramas. Ya les dije que el ángulo superior formaba el cuello y se presentaba el cóndilo. Posterior superior. El ángulo superior, la apófisis coronoide, así se llama, apófisis coronoide. El espacio entre el borde superior se le llamaba cortadura sigmoidea, ahora le llaman cortadura de la mandíbula. ¿Ya? Ahora, el cóndilo, piensen, ¿se acuerdan de la pelota de rugby? ¿Conocen una pelota de rugby, no es cierto? ¿Todos conocen cómo es la forma de una pelota de rugby? Ya, piensen que un cóndilo es como una pelota de rugby, pero no se dispone con un polo anterior y un polo posterior, una cara superior, hecho inferior, un anterior, hecho posterior, sino que está así. Si esta fuera la pelota de rugby, que no lo es, pero el cóndilo se dispone de manera transversa, de la manera como lo estoy representando yo acá. ¿Ya? Tiene una convexidad en sentido anteroposterior muy marcada, muy cerrada, y tiene una convexidad en sentido transverso mucho más tenue, donde la cara articular es mucho mayor en la mitad posterior que en la mitad anterior. Obvio que cuando yo abro la boca, ya se mueve así. Y como se mueve de esta manera, tiene que tener más superficie articular hacia atrás que hacia adelante.
Ya. Ahora dice la longitud media lateral, el código es de unos 15 a 20 milímetros y el diámetro posterior entre 8 a 10. Lo que le acabo de decir es más ancho, el sentido transverso de 15 a 20, el sentido anteroposterior. Y le está dando hasta la universal. Lo que acabo de decir, la superficie de la articulación posterior es más grande que la anterior. La superficie de la articulación del cóndilo es muy convexa en sentido anteroposterior y presenta una leve convexidad en sentido lateral. Entonces ya lo dice. El hueso temporal. A ver, el hueso temporal. El hueso temporal. ¿Se acuerdan ustedes del frontal? Yo lo expliqué en el laboratorio. No pretendo ofender a nadie, pero me siento como evangélico yo soy la esquina. ¿Ya? Ustedes lo crean. Cuando yo estudiaba por dos libros, por el convento juliano y por esta religión. Se rompió y lo tuve que mandar a empastar y está también con lo que ya se está rompiendo el empaste. Ustedes lo crean. Es el compendio de la anatomía descriptiva del Lefort. El Lefort lo escribió entre 1890 y 1920, pero la anatomía no cambia. Y aunque ustedes lo crean, aquí está todo. Veamos. Están los músculos, está la articulación, están las venas, está todo por ahí. Entonces, cuando vimos al frontal, lo vimos así, ¿se acuerdan que había una porción vertical? ¿Se acuerdan? El frontal, una porción vertical y una porción horizontal. Que era chiquitita la horizontal y tenía una escotadura de unidad. ¿Se acuerdan? Yo lo mostré en el laboratorio. Estaba de color rojo en una pieza. Si la memoria no me falla. ¿Sí? ¿Por qué explico esto? Porque yo no expliqué el detalle, tanto detalle del temporal, a pesar de que usted se sintió medio torturado por ello. Pero ¿se acuerdan que yo dije que había una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa? A la porción petrosa también lo van a encontrar en el libro con el nombre de peñasco. Porción petrosa o peñasco del temporal es exactamente lo mismo. Pero lo que no dije es que la porción escamosa, que sería esta, ahora pensando el frontal, ya no es frontal, lo ponemos así ahora. Esta sería la porción escamosa, ¿no es cierto? Lo que no les conté, que igual que en el temporal, la porción escamosa tiene una pequeña carita, chiquitita, de una porción horizontal, pero que está dispuesta así. Entonces, esta porción escamosa tiene una cara que mira la fosa temporal. ¿Se acuerdan de la fosa temporal? Donde yo decía que uno agarraba el cráneo y le metía el dedo y lo enganchaba y lo tiraba de ahí como si fuera la asa de una taza. ¿Ya? Entonces está la cara temporal de la porción escamosa del temporal. ¿Vamos? Pero miren, pero existe una pequeña carita de esta porción escamosa que mira hacia abajo. Y aquí, esta pequeña carita que mira hacia abajo, tiene la cavidad glenoidea, donde se articula el cóndilo de la mandíbula. Y por adelante tiene el cóndilo, ¿estamos? Que es la parte que concurre a la ATM, a la articulación temporomandibular. Un detalle, la cavidad glenoidea está formada por dos piezas. Hay una cisura, se llama cisura petrotimpánica. O el epónimo clínico que se llama cisura de Glaser. Significa que 2/3 anteriores pertenecen a la porción escamosa y una posterior pertenece a la porción petrosa que se llama hueso timpánico. El hueso timpánico en realidad está ahí, pero es como el arroz graneado, está ahí, pero no tiene mayor importancia porque es muy débil. La que soporta la presión es la porción escamosa. ¿Qué dice acá? Ya.
escamoso hispánica, aquí una cisura de la escamoso hispánica, aquí no pelota hispánica, es escamoso hispánica o cisura de enlace. Esa evidencia articular es lo que yo le llamé código temporal. Ahora, pasa algo singular. Voy a ver si lo puedo dibujar. Se van a enojar en la casa porque me traje el cargador, no tenía carga. Ya dentro tengo el otro, tengo dos cargadores. Observar. Posición escamosa, posición mastoidea, ¿ya? La apófisis cigomática temporal, y por acá abajo, acá estaría, esto que estoy mostrando acá en el fondo, es la silueta de la cavidad del nodo, ¿no es verdad? Si lo miro por el costado, este es el tubérculo cigomático anterior, este es el tubérculo cigomático posterior. Pero aquí tenemos el código. ¿Todos me siguen? Y aquí tenemos al convidado de piedra, que es menisco, o disco. Cuando usted abre la boca, supongamos que está yendo al rol y ahí pide un pequeño completo, esos así enormes, gigantes, que usted abre la boca hacia los tiranosaurios rex. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Si yo marco un centro, supongamos que ahí está el centro del código, ¿qué trayectoria hace el código? A ver, primero abramos la boca. No la abran, pero menos aquellos que están comiendo recién, pero la pregunta es, cuando yo abro la boca, ¿cuál sería el movimiento osteocinemático? Mire, ya empieza a poner muy complicado. ¿Cómo es el movimiento osteocinemático? Vamos. ¿Ah? Hacia adelante y hacia abajo. No. ¿Hacia arriba y hacia atrás? Menos. A ver, ¿cómo dijiste? Repite. ¿Hacia arriba y hacia atrás? Pongámonos ordenados primero, hacia atrás y hacia arriba. Porque cuando yo abro la boca, piensen en el gonio, en el ángulo posterior de la mandíbula. Cuando yo abro la boca, el gonio se va hacia atrás y hacia arriba. ¿Todo me sigue? ¿Qué le impera? Convexa, es el cóndilo de la mandíbula, ley convexa. Me gusta porque vomita la información y no la procesa antes de vomitarla. Hay que procesarla. La ley es convexa, por lo tanto, ¿cómo hacer el movimiento atroclimático? Si la ley es convexa, el movimiento atroclimático hacia atrás y hacia arriba, ¿cuál es el movimiento atroclimático? Hacia adelante y hacia abajo. ¿Estamos? Pero no solamente hacia adelante y hacia abajo, sino que más encima, el cóndilo completo